a ver, si infantiles, pues mandamos mensajes de episodio para todo el mundo, o no hay entrenamiento porque tal, y lo otro sí son los es que no te dejan. Por ejemplo, ¿no? El de la madre mía. A ver si les invito a Tenías tu razón, Lore. Dime, Tenías tu razón. desde... Y dos veces además. La publicó y al cabo de una hora volvió a ponerla. Por eso. Pues yo lo tenía desactivado. Y seguro que fue algo que debí activar. Es una aplicación independiente. Tú dices la dirección de la página y acá cuando quieres. Los carros estaban activados. Se desactivé.
No, 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 estoy. Sí, thank you.
da para un viaje. No, no da. 4 horas de. 4 o 5 horas de. ¿Qué pasa? Tú llegas, te levantas el pie, no tienes que frenar. Pues te tengo que llamarte, que me parece que me embargas los veteranos bacanos. Sí, sí, 1.500 euros. 1.500 euros. Mañana... Y es algo que falta a la cuenta. Pues Margano es mi hermano. Llegó la devolución, falta 1.500 pavos de devolución, te trincaron 1.500 pavos, y no, pero es que te tengo que cobrar. ¿Sabes aquellos 1.500 que te enseñó Miguel? Claro, y hoy me dicen, trabajé 11 horas, y mi pregunta es, ¿a cuánto podéis ir trabajando de más? El vino mío, cuando está todo mira que yo me voy a la... Mira que yo me voy a las 2. Y claro, después hablando allí, dijo, joder, que yo voy a las 9:15. Cuando se me olvidó, joder, pero está mal. Usted sí, pero no me lo dijo. Hostia, es una opción que tiene. Estabas mejor en el Atlántico, que te pagaban como becario, trabajabas 12 horas, estabas mucho mejor. Hombre, no, es cuestión de qué.
solo si me motiva mucho. Si me motiva mucho, antes te digo, vamos a hacer esto y a veces tú haces esto y ya no ganamos mucho. Es como un reto. Luego esto de pasar 24 horas sin dormir y ese planteo. Vamos a ir a la abuela. Mira, yo eché el otro día una, como me bajaba de la abuela, pero 3 faltas, 40 días, la tercera. Entonces le digo, no, porque esto ahora es por hablar con una mujer solo. Y le digo, no, ¿tú sabes lo que era? Se te echa una por trabajo. Se te echa, porque no sé si se le tan fácil, 40 días, porque se llevan 30 años. ¿Crees que tu padre es solo? Y antes no te dijeron nada, ahora no tiene nada que hacer.
Eso no se ve. Traje. Joder, que va a actuar solo. Sí, David me dijo, no. Bueno, es un equipo que quieren subir porque al 100 no me quieren para adentro. Hay partidos de fútbol. No hay otra moja, ¿verdad? ¿Qué dice que ningún- ¿Se metió? Sabe Dios cuánto tienes rezando en tu contra. Porque tú no solo eso. No me creo nada. Eso no sabéis lo que es. Debe haber un departamento de uno solo y en Pontevedra. Hostia, poquito. Qué moderno. O sea, la cuestión es cobrar. Pues no tendremos audio aquí. ¿Estás con audio? No retransmite nada.
Pues, mira que mañana no hagas una hora de más. A las 10:30 ya te saco yo de la oficina y vamos a tener malo. Madre mía. Pero no os tiréis al campo, no os tiréis. Claro. ¡Si le pasa el balón! ¡Arbi! ¡Eso es básico! ¡Le pasa el balón! Es que... Sí, sí, sí. Sí, chico. Es Iris, esa que está ahí.
los chicos, no creo que sea tan
jurídica más mortífera de la historia de la humanidad. El 30 de noviembre de 1803 partía del puerto de A Coruña la que fue la primera expedición sanitaria internacional de la historia, la conocida como la Real Expedición Filantrópica de la Vacuna. El doctor Francisco Javier Balmes, médico personal de Carlos IV y 22 niños huérfanos, emprendieron un largo viaje por América, China y Filipinas con el ambicioso propósito de inmunizar a miles de personas contra la temida enfermedad. Esa inmunización fue posible gracias al proceso de vacunación, una innovadora técnica de la época que consistía en inocular el pus de un enfermo a una persona sana. Esto le provocaba una leve enfermedad que desaparecía a los pocos días, pero le confería inmunidad frente a la enfermedad. Para ello viajaban a bordo 22 niños, los llamados niños vacuníferos. No cabe duda de que esta fue una de las mayores gestas sanitarias de la historia. Pero esta hazaña tuvo otro nombre propio, Isabel Zendal. Esta enfermera y única mujer a bordo se convirtió en la columna vertebral de la expedición. Una verdadera madre para los pequeños de entre 3 y 9 años, a los que cuidó, atendió y protegió durante esta larga travesía. La profesionalidad, determinación, valentía y el amor hacia la humanidad que esta gallega universal demostró hace más de 200 años forma parte de la historia de la humanidad. Hoy, este grupo empresarial hace suyos los valores y desafíos que la figura de Isabel Zendal representa. En ella, en sus principios, en el modo de afrontar los desafíos, nos hemos inspirado para dar nombre a nuestro grupo empresarial. Somos el grupo Zendal. El Grupo Zendal, con una visión global y el reconocimiento internacional por ser uno de los grandes centros de conocimiento en biotecnología de Europa, vuelve a protagonizar un impulso a la sociedad con sus avances en investigación y soluciones farmacéuticas. En 1803, la innovación sanitaria comenzó en un cuerpo gallego y 2 siglos más tarde, en una sociedad más moderna y avanzada, la aventura continúa gracias al esfuerzo de todos nosotros, que con orgullo formamos parte de este gran proyecto. Formamos parte de Zendal.